Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Conoce tu Universidad, el espacio donde la investigación se vincula con la sociedad zacatecana. Y en esta ocasión queremos conmemorar a las mujeres, esas personas que han abierto espacio para que todas nosotras podamos desarrollarnos profesionalmente. Y en especial queremos reconocer a las mujeres universitarias, quienes con sus investigaciones desarrollan grandes avances aquí en el territorio estatal, nacional e internacional. Sean todos ustedes bienvenidos, esto es Conoce tu Universidad y el especial El Día de la Mujer. Nos enfocaremos a principios del siglo XX, donde mujeres valientes organizaron movimientos obreros y feministas, saliendo a las calles de manera pacífica, pero con voz firme, gritando y exigiendo los derechos que hasta el momento les habían sido negados, como el voto, salarios justos, jornadas laborales dignas y respeto. Resonaban los gritos pan y rosas en las calles de Nueva York de todas las mujeres que no solo querían sobrevivir a la época, sino vivir con paz y dignidad. Fue en 1910 cuando Clara Zetkin, política, teórica, marxista, activista alemana y una mujer que trascendió en la historia por emprender la lucha por los derechos de las mujeres, quien propuso la existencia de un día para que el mundo escuchara a las mujeres, naciendo así el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, oficializándose por la ONU hasta el año de 1975. La doctora Emilia Reséndiz es una universitaria felizmente jubilada que ha desarrollado la investigación en el ámbito de la historia. Ha desarrollado diferentes historias a lo largo de su carrera y esto es lo que nosotros queremos presentarles este día. Poquito de su trayectoria, de sus inicios y también de las investigaciones que ha realizado. Y como en la familia éramos 10, mi papá dijo que las mujeres no estudiáramos porque iba a invertir sus recursos en los varones, que nada más fueron 3. Yo insistí bastante, estudié la secundaria y cuando terminé la secundaria quería estudiar la prepa para luego estudiar Derecho, pero mi mamá dijo que no, que estudiáramos una carrera corta para que nos sostuviéramos cada quien solas y que la que quisiera seguir estudiando, estudiara. Yo me di cuenta desde la secundaria que me gustaba la historia y me gustaba la literatura. Me aprendía todas las fechas, los nombres, porque era una historia muy cronológica y muy de batallas y de guerras. Y todo me lo aprendía, pero me gustaba la literatura. Escribía un diario, escribía cartas, escribía poesías de adolescente. Y cuando terminé la prepa, entonces mi mamá me dijo que eligiera una carrera corta, que podía ser maestra, que tenía aptitudes para ser maestra. Y bueno, pues estudié para maestra de primaria 3 años, porque era terminar la secundaria 3 años y ya estábamos en el mundo laboral. A los 18 años ya trabajando, pero con la oportunidad de seguir estudiando. Entonces terminé magisterio y empecé a trabajar inmediatamente y luego estudiando la prepa también lo más pronto que se pudo. Luego me fui a estudiar a Guadalajara y quería hacer una especialidad en literatura para dar clases de literatura en secundaria y pues sobre todo para aprender a escribir bien y seguir escribiendo poesía. Y pues llegué un poco tarde al inicio de las clases y ya no había cupo más que en historia. El grupo de literatura estaba lleno. Y dije, bueno, este año no me voy a quedar sin hacer nada. Estudiaré historia y luego me voy a regresar a literatura. Pues no, me quedé atrapada por la historia, gratamente atrapada por la historia. Luego dije, cuando termine la licenciatura en historia, voy a estudiar literatura. Pero pues la práctica me llevó a seguir investigando. Justamente empecé a investigar para la tesis de la licenciatura, un poco más sobre la historia de Zacatecas y ya me involucré en la investigación y definitivamente dejé la literatura. Realmente yo creo que empecé a investigar formalmente y bien cuando hice mi tesis de maestría, que la hice sobre la expulsión de la Compañía de Jesús en Zacatecas y que luego se publicó este libro como resultado.
me gustó muchísimo. La Compañía de Jesús es un grupo religioso que puso los cimientos para la educación superior. De hecho, yo digo que nuestra universidad, su origen está en la Compañía de Jesús, porque ellos fundaron el Colegio de la Compañía, que estaba donde hoy es el Museo Pedro Coronel. Su templo era lo que hoy es el Templo de Santo Domingo, este era el templo de la Compañía. Y su otro colegio, que era el Colegio de San Luis Gonzaga, estaba donde hoy es la Prepa 1. Entonces, ¿cómo no reconocer que los orígenes de la universidad están en los cimientos que puso la Compañía de Jesús? Y bueno, ese tema me llevó a otros. Yo me fui encontrando muchos documentos que tenían que ver con las mujeres y los fui acumulando, pero sobre todo me encontré en el Archivo General de la Nación en México el epistolario de un jesuita, las cartas que dejó un jesuita, y era zacatecano, y eran las cartas que le había escrito su mamá y sus hermanas, donde le hablaban de la situación que vivían y luego cómo después se les descompuso la vida, pero además estaban las cartas de una enamorada, y eso me llamó muchísimo la atención. De hecho, cuando las leí me asombré demasiado, porque uno piensa que en el siglo XVIII todo es de otra manera. Pues no, ¿verdad? Y esas cartas ahí estaban y yo, bueno, quiero hacer algo, pero no me atrevo. Ahí, cuando entré al doctorado y tuve que hacer una nueva investigación, decidí trabajar sobre la historia de las mujeres. Y entonces ya tenía mucha información del archivo histórico de aquí, sobre mujeres de la élite, sobre mujeres de los sectores intermedios, sobre mujeres que trabajaron siempre como domésticas o como comerciantas, etcétera. Y entonces, como resultado de la tesis doctoral, fue este libro titulado Una historia en construcción, la presencia de las mujeres en el Zacatecas del siglo XVIII, en donde hago un abanico de mujeres registradas con su nombre, lo que hacían, a qué se dedicaban, cómo vivían, qué sufrían, por qué no tenían acceso a la educación. Era por recursos económicos y porque además así se estilaba. Y cómo pues lo que se les enseñaba a ellas era las labores domésticas. Entonces pues también este tema me gustó muchísimo. Y mientras que hice la tesis doctoral y dediqué tiempo a las mujeres, dejé a los jesuitas en un compás de espera. También siempre pensando que alguna vez podría conjuntar las dos líneas, y eso se llegó en un momento dado cuando pude hacer este libro que se llama Pasajes de vida cotidiana desde el epistolario de un jesuita, en donde trabajo las cartas que encontré en el Archivo General de la Nación del jesuita, y entonces hago su biografía breve porque no hay muchos datos. Este jesuita se fue al exilio, y luego reconstruyo su familia desde las cartas, pero además yendo al archivo parroquial donde encontré las actas de nacimiento de él y de sus hermanos. No encontré la de matrimonio de sus papás porque supongo que vinieron de fuera, y luego las cartas de su enamorada, de lo que le escribió, todo lo que le decía. Pues fue un amor platónico. Ella estaba enamorada del sacerdote y él no tenía ninguna intención de dejar de ser sacerdote para irse con ella. Ella vivía en Celaya, una mujer con recursos económicos, pero además aquí valoro y destaco cómo esta mujer le interesaba la cultura, porque dice: estoy aprendiendo latín para que cuando nos veamos poder platicar contigo. Y estoy aprendiendo música, solfeo, y estoy tocando el piano, ya he aventajado. O sea, una mujer que además tenía recursos, administraba, una mujer moderna que había entrado en el punto de la modernidad y que sabía y que le gustaba. Y entonces, pues con esto concluimos que si las mujeres no tenían preparación, no tenían educación en el siglo XVIII, que eran muy pocas las que lo tenían, era porque no les daban la oportunidad, porque la capacidad estaba, las habilidades estaban, pero faltaban los recursos y faltaba la oportunidad. Entonces las que lo tenían, lo aprovechaban. Y este libro también me gustó muchísimo porque lo hice con mucho gusto, porque pude combinar las dos líneas de investigación, la de los jesuitas y la de las mujeres. Y luego, siguiendo la escritura de las mujeres, dije, bueno, pues esto escribieron las mujeres del 18. Yo creo que en el 19 escribieron ya mucho más. Y entonces empecé a investigar sobre las mujeres en el siglo XIX y la escritura.
y me encontré con que en el siglo XIX pues muchas mujeres que vivían en la Ciudad de México, en Puebla, en las grandes ciudades, ya estaban publicando sus escritos y además tenían revistas y periódicos que ellas eran las editoras, ellas eran las que los organizaban, era todo un grupo de mujeres ilustradas, entre las que estaba Laureana Wright, una mujer mexicana con apellidos extranjeros porque su padre era extranjero y se casó con un extranjero, pero era una mujer mexicana. Entonces, pues yo dije, si eso está sucediendo en México, seguramente que también en Zacatecas está sucediendo. Me fui a buscar en los periódicos, rastreé los periódicos desde 1825 y llegué hasta 1870 y hasta ahí encontré una antología de mujeres zacatecanas que escribían poesía en el ámbito privado, pero la esposa del gobernador, Jesús Arechiga, las invitó a que hicieran una antología para mandarla a un concurso a Chicago, a la exposición de Chicago, que se mandaban muestras de lo que hacían las mexicanas cada año. Y ella dijo, pues vamos a mandar algo que no sea nada más manualidades. Se hizo esta antología, se publicó, se le dio difusión y después pasó al olvido. Y yo seguí buscando en los periódicos y ya no hay nada escrito por ellas. Hay escritos para ellas, que escriben los hombres. Cómo debe ser la mujer, cómo se debe comportar, debe estar en el hogar, no debe andar intentando andar en cuestiones de otro tipo. Pero también me encontré con que había los círculos que podemos decir de lectura, mujeres que se reunían para tejer y para bordar, pero había siempre una leyendo, había una mujer lectora. Entonces la lectura era colectiva y así se iban instruyendo. Pero además, como si se les permitía estudiar música, piano, la guitarra, cantar, pues también se reunían para cantar. Y entonces para ese tipo de arte, para tocar el piano. Y entonces me encontré en los periódicos que las mujeres no están escribiendo, pero sí están participando en la vida cultural en el siglo XIX, porque hubo un gran evento cuando se inauguró el Colegio Teresiano en 1890 y las mujeres tocaron el piano, declamaron, estuvieron participando activamente. Esto significa que sí tenían una vida cultural, las que tenían recursos económicos, por supuesto. Bueno, no las encontré y seguí buscando en los periódicos. Hasta principios del siglo XX, nada. Es después de la Revolución Mexicana cuando vuelven a aparecer un poco las mujeres ya como escritoras, porque cuando se incorpora la fotografía en los periódicos, en 1805, 1810, empiezan a aparecer fotos de mujeres, pero fotos que adornan, que están ahí para, no es porque la mujer sabe, porque es intelectual, porque tiene preparación, no, son fotos donde ella es candorosa, bonita, por eso están ahí para adornar, ¿sí? Y pues sigo el recorrido y he analizado los periódicos hasta 1940, ahí voy, y bueno, pues sí, ya encontré la escritura de las mujeres, ya encontré sus poesías, cuentos cortos, porque realmente eso era lo que ellas estaban escribiendo. No podemos hablar de que escribieron abundantemente, o si escribieron, pues sus escritos no se publicaron. Entonces hay poca escritura de las mujeres en Zacatecas, porque en otros lugares pues la escritura de las mujeres fue abundante. Desde los conventos las mujeres escribieron historias de sus conventos, las biografías propias, las autobiografías, y en Zacatecas nada de eso tenemos. Entonces es hasta el siglo XX cuando en Zacatecas empieza a haber una tradición escritural femenina que apenas se va fomentando, yo creo que a partir de 1950. Y ahora el nuevo proyecto de investigación es hacer una biobibliografía, en eso estoy, de todas estas mujeres, sus datos, por lo menos su ficha, porque de muchas no hay información, no hay más que 2 o 3 datos. Entonces, pues lo más que puedo, porque es necesario visibilizar lo que las mujeres han hecho, los esfuerzos que hemos venido haciendo, y yo creo que las historiadoras, pues es a quien nos corresponde que se guarde en la memoria colectiva toda esta información que en algún momento se perdió, y que, por ejemplo, esas mujeres que estaban en el ámbito privado escribiendo y que no publicaron, pues ya no lo tenemos. Entonces ahora podemos hacerlo, y lo que trata este proyecto nuevo en el que estoy
es justamente eso, de registrar a las mujeres que pues han destacado en política, en educación y cómo lo hicieron. Y toda esta información, pues gran parte me la proporcionan los periódicos. Siempre tiene uno que complementar con otras cosas, por ejemplo, con el archivo del Poder Legislativo, por ejemplo, con el archivo histórico, por ejemplo, con los archivos parroquiales o con el archivo del municipio. Todo ese conjunto de datos uno los va recabando y luego ya uno puede pues recrear una historia, en ocasiones un poco más amplia y en otras más corta. Queremos presentarles la historia de la maestra Alejandra. Ella ha abierto espacios para que todas las mujeres se desarrollen profesionalmente y este es un claro ejemplo de toda la lucha que han llevado a cabo las mujeres que nos han antecedido. Para nosotros es un verdadero honor que nos acompañen el día de hoy y más en conmemorar el 8 de marzo. El 8 de marzo pues es un día, ¿sí?, que celebramos y reivindicamos las actividades de la mujer, pero debía ser un día que fuera todos los días, ¿sí?, en el cual pues el contexto histórico y la sociedad son lo que han enmarcado precisamente la vida de millones de mujeres a través de la historia. Hay millones de mujeres que precisamente todavía no tienen ni siquiera el derecho a decidir por sí solas lo que quieren hacer. Por eso es muy importante que en este pleno siglo XXI, pues cada día trabajemos más para que todas las mujeres tengamos los mismos derechos y exista realmente lo que es una equidad. En el contexto de la ciencia, para mí la ciencia no tiene ni tiempo, ni espacio, ni lugar, ni equidad, ¿sí? Pero precisamente el contexto histórico y la sociedad pues la han puesto en ese rubro, ¿sí? Sabemos que hay un gran rezago en lo que sería el contexto del desarrollo de la ciencia en la mujer, pero también es cierto que no es tal ese rezago, sino que precisamente en el contexto de lo que son el ámbito de trabajo, el ámbito laboral, pues precisamente las mujeres por lo general son las que realizan todas las actividades, son las que generan ideas y ya precisamente el que está al frente, que sería el jefe, pues es en muchas ocasiones el que lo presenta, ¿sí? Sí hay más en este momento ya una mayor equidad, pero sin embargo ese patrón sigue y no es más que precisamente verlo en muchos espacios donde sigue predominando la presencia masculina. Con este nuevo periodo gubernamental, pues nos comenta precisamente la presidenta que llegó ella y llegamos todas, pero no es cierto, ¿sí? Todavía falta que millones de mexicanas puedan precisamente acceder a algo tan básico como es una formación académica. Y el no tener una formación académica, pues es lo que es la pauta para poder desarrollarse en lo que sería como persona, el poder cubrir lo que son nuestros requisitos. Yo siempre he dicho que si no se tiene una independencia económica, pues siempre se va a depender precisamente de alguna otra persona. Ahora también en el contexto todo eso de la equidad, también incluso sabemos que aunque exista una dependencia económica, que se tenga un trabajo, pues existen todavía muchas mujeres que tienen que dar cuenta de cuánto ganan, cómo lo gastan, cómo lo ejercen. Entonces, precisamente, las mujeres tenemos que tener ese derecho de decidir en qué vamos a invertir los recursos por nuestro trabajo que estamos generando. Y tenemos ese otro gran grupo de mujeres que precisamente, e incluso nosotras mismas, que pues realizamos nuestras actividades de trabajo, nuestras estudiantes que también hacen su trabajo en el laboratorio, que están desarrollándose, pero tienen que llegar a su casa a lavar, a planchar, a sacudir, a todo lo que es, y todavía muchas de ellas en lo que llamamos actividades de acompañamiento, sí, precisamente que cuidar un bebé, a lo que son los abuelitos o alguien que esté enfermo en la familia. Y precisamente todo ese trabajo no es remunerado, ¿sí? Se menciona que más del 30% es que no se da ese financiamiento y precisamente por eso las mujeres pues siguen en condiciones no adecuadas en todo este contexto del mundo actual.
Yo desde pequeña, sí, he sido muy inquieta, he sido, digo que para lo que es mi generación, yo nací en los años 50, sí, por circunstancias precisamente de que mi hermana tenía un problema de salud, pues entonces a mí me llevaron a la guardería. Entonces yo digo que soy de las primeras niñas de guardería, ¿sí? Y a diferencia de, por ejemplo, que siempre pasan, era una escuela de monjas, de que las monjas reprimen, que no, yo creo que fue una suerte increíble, porque yo era bien diablillo, ¿sí? Y sin embargo, las monjas que estaban a nuestro cargo, la mayoría eran niños. Yo me acuerdo que era la única mujer, y precisamente siempre me trataron con cariño, con tolerancia, y yo creo que eso fue fundamental, porque si a un niño desde pequeño no le tenemos tolerancia, no lo dejamos que sea él mismo, pues desde ahí empiezan las limitaciones para un desarrollo futuro. Para mí siempre en la ciencia es fundamental el método científico. Siempre les insisto que todo lo que hagamos sea en base al método científico, porque precisamente ahí no hay vuelta de hoja. Precisamente el observar, el analizar, el reproducir nos permite realmente dar certeza a todas las preguntas o incógnitas que nosotros podamos tener. Y en ese contexto, pues precisamente se dio mi desarrollo en lo que fue en la primaria. Recuerdo mucho a lo que es mi maestro de primer año, que también no era usual que existieran maestros hombres para grupos de mujeres. Era el maestro Miguel Ángel. Les digo que son pocos los maestros que nos dejan una huella, y precisamente a mí la huella que él me dejó era precisamente lo que era cosas tan sencillas como era la puntualidad, como era la limpieza, como era el orden, ¿sí? Y precisamente ya lo que pues era el campo disciplinar, lo que era cumplir con las tareas, etcétera. Para mí, en toda mi formación, el año más complicado fue el primer año de primaria, porque precisamente fue esa formación en el contexto no solamente académico, sino en el contexto como persona, con valores, y precisamente pues que lo recuerdo hasta el día de hoy. Fui en la escuela tradicional, que fue precisamente toda la primaria, fueron niñas. En cuarto año quisieron hacer un grupo mixto, no funcionó, precisamente porque todavía existía de que muchas mamás, que no, que cómo iban a estar niños con niños, etcétera. La secundaria también fueron puras mujeres, pero precisamente ahí otra persona que fue muy importante en mi formación fue precisamente la maestra de matemáticas. A mí las matemáticas no me gustaban, pero precisamente con ella me gustaron las matemáticas, y ella precisamente nos permitió conocer lo que era la preparatoria de la UNAM. Entonces nos llevó a lo que era la Prepa 1, que precisamente es un edificio emblemático de la UNAM, y precisamente empezar a ver cómo era esa interacción de hombres, mujeres, de lo que era el conocimiento. Iniciaba el movimiento de lo que fue el 68, ¿sí? Y precisamente entonces fue un cambio radical de que precisamente de lo que era pues la escuela tradicional, incluso a mí de los talleres, pues era el taller de cocina, el taller de costura, que nunca me gustaron, ¿sí? Si no ha sido por mi mamá no hubiera pasado el taller de costura, porque ella se ponía precisamente a terminar las costuras. Esas tareas, ¿sí? Y en ese contexto precisamente ella, en lo que fue no solamente la importancia que implicaba las matemáticas, que les digo, no me gustaban, con ella me gustaron las matemáticas, porque precisamente igual lo que implica el orden, lo que implica precisamente el pensamiento lógico con lo que sería esta área del conocimiento. Y de ahí pues ya precisamente tuve la oportunidad de entrar a lo que fue la UNAM. Yo estuve desde la preparatoria, lo que fue la licenciatura, la maestría, el doctorado, la especialidad. Les digo que yo soy puma de corazón, ¿sí? Y de convicción. Y precisamente ya dentro de lo que fue esa formación, ¿sí?
cuando estuve en la preparatoria, le digo que estaba todo este movimiento social, lo que eran los derechos de los estudiantes, empezaban los derechos de las mujeres, ¿sí? Precisamente yo desde muy pequeña dije que iba a ser médico, tal vez por la circunstancia de que mi hermana enferma, y yo decía, no, yo voy a ser médico para tratar de hacer cosas que tengan utilidad y curen a las personas, pero precisamente en la preparatoria titubeé, ¿sí? De que si era médico o me iba a otra área del conocimiento, pero pues ya lo había dicho desde como los 6 años, entonces dije, no, les voy a decir ahorita que pues no, aunque hubiera, yo creo que mi padre fue un hombre excepcional, siempre respetó todos mis derechos, siempre, él decía que él a todos nos dio una formación académica, tengo 2 hermanos y yo, pero él siempre decía que él prefería que su hija tuviera todas las herramientas, ¿sí? Y sobre todo precisamente una dependencia económica, ¿sí? Y ya precisamente pues dije, no, me voy por la medicina, ¿sí? Tuve la oportunidad todavía en ese entonces, que era el pase automático, ¿sí? Y como según había tenido el mejor promedio de la preparatoria, pues directamente entré a lo que fue la carrera de medicina. Y en la carrera de medicina, pues sí, nuevamente, no porque fuera escuela de hombres y mujeres, sino precisamente la mayoría eran compañeros, ¿sí? Éramos nada más 6 mujeres, y eran como 20 y tantos hombres, lo mismo ya en el internado, en el servicio social, pues precisamente siempre lo que predominaban eran los hombres, ¿sí? Y apenas empezaba precisamente lo que era la presencia de la mujer en todos estos ámbitos. Me acuerdo mucho cuando mi servicio social escogí lo que le llamaban un módulo, ¿sí? Entonces era estar en una comunidad, era estar en lo que era en la presidencia municipal y era estar en una colonia de bajos recursos económicos. Llego y me dice el jefe de la jurisdicción que no, que una mujer no puede tener ese espacio porque precisamente era rotar. Y entonces, pues que él no iba a estar al tanto cuidándome. Digo, es que yo no vengo aquí que nadie me cuide, yo creo que me sé cuidar. Soy autosuficiente. Pero no, dice, no, es que no, porque usted tiene que desplazarse. Estaba la comunidad como a 20 kilómetros, estaba cerca. Le digo, no, es mi plaza. Dice, no, usted se va a quedar en el hospital. Le digo, no. Y entonces digo, bueno, entonces hablemos a la UNAM, porque esa plaza es de la UNAM, pero precisamente habían estado ocupando esa plaza los de la Universidad de Nuevo León, porque precisamente llegaba alguien y le decían, no, tú te quedas en el hospital, pero llegué yo y les dije, no, es mi plaza, y pues me respetaron mi plaza, ¿sí? Y pude cumplir todos los programas que entonces que era el programa para el cáncer cervicouterino, ¿sí? En ese entonces, pues precisamente por todo el contexto social, no se permitía que pues los maridos no permitían que se llevara a cabo, y menos por un médico. Entonces, pues ya con pláticas y todo, pude cumplir la meta de todas las mujeres que estaban en etapa fértil, que se hiciera la determinación oportuna del cáncer. También lo que fue el examen para lo que eran los niños, ¿sí? Lo que era crecimiento, lo que era el prenatal, y pude cumplir todos los programas, y fue la primera vez que se cubrieron todos los programas en lo que era ese módulo. Pero precisamente yo tuve una recepción de la comunidad fantástica, los recuerdo con mucho cariño, porque ellos precisamente me abrieron los brazos como si fuera precisamente, yo les digo, alguien más de la familia. Y ya después precisamente quería ser psiquiatra, también por situación familiar, enfermó mi madre, falleció, y precisamente ya me permitían entrar hasta el siguiente año a lo que era la especialidad. Pero dije, no, ¿cómo voy a estar casi 8 meses sin hacer algo? Entonces fui al Instituto Nacional de Cardiología, me gustaba la inmunología, y no, inmediatamente el doctor Rubén Darío Martínez Pérez, que también fue un hombre que admiré mucho, porque también en el contexto de la equidad, ¿sí? Él, su esposa es una gran investigadora, la doctora Ana Flisser, y precisamente ella era un torbellino, ella nos involucraba en todas sus actividades que hacía, y precisamente
ahí vi el enfoque de lo que es también la familia, porque ellos eran una familia. Él nos decía que todos los martes teníamos libres porque precisamente él tenía que cuidar a lo que eran sus niñas, ¿sí? Y para esa época que un investigador del prestigio que él tenía, precisamente hacerse cargo de sus niñas, porque su esposa había seminarios ese día, ella tenía seminarios, entonces precisamente lo que era ya ese enfoque que se iba dando la equidad. Yo siempre les digo que es muy importante hablar de equidad, no de igualdad, porque precisamente en el contexto de igualdad no es lo correcto, porque cada uno de nosotros tiene diferentes características y condiciones, y entonces hay que hablar de equidad. Y ya precisamente pude hacer lo que fue una maestría y la especialidad en inmunología, y posteriormente ya lo que fue el doctorado en ciencias biomédicas. Cuando yo llegué a Zacatecas, también por características familiares, conocí al que es mi esposo en la UNAM, ¿sí? Decidimos formar una familia, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de poder ir a hacer mi doctorado a Israel, ¿sí? Pero precisamente él me dijo, tú decides, ¿sí? Entonces ahí nuevamente un gran hombre, ¿sí? Que hasta el día de hoy ha sido un compañero excepcional, un padre, incluso cuando la niña más pequeña, ¿sí? Porque ella estaba más tiempo con él, porque yo tenía el consultorio, trabajaba en la universidad, etcétera. Precisamente él estaba más tiempo con ella, y entonces ella, en lugar de decirle papá, le decía mapá, ¿sí? Y así precisamente, entonces, mis hijas, pues precisamente les digo que yo no puedo decir absolutamente nada contra el papá, porque ya luego están a defender a lo que es su papá. Y ya en ese contexto, ¿sí? Considero que ya precisamente yo pensaba dedicarme, cuando llegué a Zacatecas, a la clínica. Afortunadamente, pues sí, me estaba yendo muy bien. Le trabajaba a la UAD, le trabajaba al ISSSTE, le trabajaba a los bancos, lo que era la consulta particular. Pero precisamente hubo la oportunidad a través del doctor Rafael Herrera, que también fue una persona muy importante, porque llegué a lo que fue el CUID, y él me abrió las puertas al CUID, y no solamente para mi desarrollo de terminar lo que era mi doctorado, sino también en el contexto, ¿sí? De que me empezó a enseñar todo el manejo administrativo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Era su secretaria académica, ¿sí? Me permitió conocer la universidad desde que en ese entonces sus partidos políticos, el ABCD, el Grupo Universidad, y precisamente pues poder llevar a cabo lo que fue mi introducción en la actividad administrativa de la UAS. Les digo que cuando yo me postulé para candidato de lo que fue directora de la unidad del CUID, ¿sí? No tuve grupo político atrás de mí, y entonces me acuerdo que el ingeniero Cárdenas me decía, pero doctora, ¿cómo no tiene quien la respalde políticamente, si ABCD o universidad? Le digo, no necesito, a quien necesito es a mi comunidad, y si mi comunidad me está dando el apoyo, pues no necesito un grupo político. Y cuando llego a registrarme, está un compañero del grupo político, que sí, porque sí tenía un grupo político, ¿sí? Me dice, dice el que era el líder, que pues tiene todo su apoyo. Digo, pues dígale al líder que pues muchísimas gracias, pero precisamente yo voy por mi comunidad. Y salió incluso en la prensa que pues era una candidata independiente que pues me había registrado. Y precisamente creo que ha sido, desde ese entonces pues tuve casi el 80-90% de votos para poder entrar. Y de ahí precisamente ya empecé a hacer lo que fue mi compaginación de la ciencia y de la actividad administrativa. Y también yo digo que si no hubiera compaginado la ciencia con lo que es precisamente mi actividad como médico, creo que no tendría los mismos resultados,
porque precisamente alguien que hace ciencia, ¿sí? Un médico que está en continuo desarrollo, haciendo nuevos, generando conocimiento, pues va a tener mejores alternativas para lo que son sus pacientes. Y ya, pues seguí en la administración por algunos años más. Les digo que tuve la oportunidad, pues, ser coordinador de área de ciencias de la salud, ser la responsable de investigación. Doctora Alejandra, ¿y qué representa para usted como mujer haber abierto brecha para que muchas mujeres más se unieran a este ámbito de la ciencia, de la investigación, de ser portadoras del conocimiento y poderlo transmitir a otras generaciones, y sobre todo que muchas mujeres lograran esta independencia económica, que es muy importante? ¿Qué ha representado para usted haber empezado en un mundo de hombres, donde todo estaba dominado por hombres, haber empezado a abrir esa brecha para todas nosotras? Bueno, pienso que primeramente pues es un privilegio, ¿sí? Y insisto, porque no todas hemos tenido las mismas condiciones de equidad. Pienso que he sido muy afortunada, ¿sí? Porque a pesar de estar en ese mundo de hombres, los hombres que caminaron conmigo me dieron precisamente todas las facilidades, no oportunidades, sino que precisamente de poder hablar tú con tú, ¿sí? Recuerdo mucho cuando estaba en el internado, ¿sí? Había un pediatra, ¿sí? Que podríamos decir en este tiempo que era acoso, ¿sí? Entonces él precisamente era excelente como médico y lo que aprendimos de él era excelente, pero precisamente después ya como que nos vigilaba, que dónde estábamos, qué hacía. Esa ya no era su función. La función era precisamente que nosotros aprendiéramos, cumpliéramos nuestras funciones como internos, ¿sí? Pero pues en ese entonces pues no tan abiertamente se podía, o no teníamos todavía esas herramientas para poder hacer este tipo de denuncias. Sin embargo, pues precisamente, pues yo me las ingeniaba precisamente pues para poner las cosas en su lugar, ¿sí? Pienso que eso es algo fundamental en nosotras las mujeres, nunca quedarnos calladas, siempre cuando algo nos incomoda, cuando algo no estemos a gusto, hablarlo, platicarlo, y algo fundamental, que entre las mujeres tengamos ese apoyo, tengamos esa dinámica, esa red de que precisamente todas pasamos por ese tipo de situaciones, entonces apoyarnos entre todas precisamente para salir adelante, y que tenemos todas las capacidades y habilidades para poder desarrollarnos. De acuerdo a datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, podemos determinar que en México residen aproximadamente 67 millones de mujeres. Esto representa el 51.7% de la población total en nuestro país. De la cifra antes mencionada, la edad media oscila entre los 33 años de edad. Asimismo, un total de 3.9 millones de mujeres hablan alguna lengua indígena y un 1.6 millones % de mujeres fueron reconocidas como afrodescendientes. Continuando con las cifras que el instituto proporciona, se da a conocer que 4.7 millones de mujeres padecen alguna discapacidad. Esto equivale al 7.1% de la población total. Otro 17% cuenta con alguna limitante para realizar actividades diarias. 1.3% del total de las mujeres encuestadas entre 15 y 49 años de edad no conocían métodos anticonceptivos, y en México sigue siendo alta la prevalencia de matrimonios o uniones libres entre las menores de 18 años, es decir, el 6.6% de las adolescentes de 17 años viven en pareja. 46.3% de las mujeres de 15 años en adelante son económicamente activas, siendo las principales ocupaciones laborales dentro de guarderías y asilos, escuelas de educación básica, media y superior y de necesidades especiales, así como en ámbitos de oficina. Nuestras estudiantes son una de las principales razones de ser de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y ellas también destacan en lo que es el ámbito educativo y de investigación. Tenemos aquí preparado algunas de estas reseñas para todos ustedes. Bueno, pues mi tesis se titula Evaluación del antígeno soluble total de Triquinella spiralis contra ibuprofeno en un modelo murino de enfermedad periodontal. Esto consiste en lo siguiente.
Nosotros primero que nada tenemos un modelo murino que son ratas longevas. Las ratas longevas estamos desarrollando un cuadro inflamatorio mediante la ingesta de azúcares. La ingesta de azúcares la estamos haciendo con la ayuda de los refrescos. El más conocido es Coca-Cola. Entonces lo que hacemos es darle a ciertas horas refresco por la tarde y agua purificada por la mañana. Esto sí estaba haciendo, ya está más avanzado este proyecto, pero se hizo en 2 etapas. La primera etapa fue a 2 meses para desarrollar un cuadro gingival y la siguiente es un cuadro periodontal a 4 meses. Ahorita este proyecto ya está más a punto de finalizar, entonces les voy a platicar de que no solamente es la infección. Obviamente llevamos la inflamación, llevamos un control sano donde no te va nada de inflamación, un control experimental donde llevaron a cabo también el refresco de cola, y a partir de aquí se dividen en 2 grupos. Vamos a tener aparte un grupo en el que también inflamamos, y a ellos los vamos a suministrar el antígeno soluble total de Triquinella spiralis, ya que tiene propiedades inmunomoduladoras para reducir la inflamación, y lo estamos comparando. Ahora el otro grupo es el que le vamos a dar el ibuprofeno, que es el antiinflamatorio más común, utilizado comúnmente, y se eligió ese porque por su efectividad de inhibir ambos formas de la ciclooxigenasa responsables de la inflamación. Entonces lo que estamos haciendo es tener 4 grupos de estudio: control sano, control experimental, grupo con antígeno soluble y grupo con ibuprofeno. A cada quien se le suministró tanto ibuprofeno como el antígeno soluble total de la misma manera, 10 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, ya una vez que hayan pasado 3 días de tratamiento, 7 días después se lleva a cabo el sacrificio. ¿Para qué queremos el sacrificio? Porque aquí también queremos sacar muestras histológicas para comprobar microbiológicamente si hubo alguna reducción o algún cambio en cuanto a los polimorfonucleados, específicamente los neutrófilos, que son los que se encuentran presentes durante la inflamación. Entonces, también estamos llevando otros parámetros importantes en relación al metabolismo de la glucosa, que es les ponemos una pastilla reveladora de placa dentobacteriana a los ratones, porque eso nos va a comprobar la cantidad de azúcares que nos permite observar que tiene en la cavidad oral de la rata. Con esa muestra lo que hacemos es tomar una muestra de cavidad oral con un frotis, lo ponemos en la minilla y aquí los observamos. Algo muy característico de la gingivitis es que existe hay predominancia en bacterias gram negativas, como está la Trichonema gingivalis endale. Esa es una bacteria gram negativa. Entonces también estamos usando otros parámetros, que es una prueba de glucosa. Las ratas también experimentan la diabetes, entonces pues lo que hacemos es evaluar cuánto ha sido el cambio tanto al inicio del experimento como al final, ese cambio de glucosa. Lo implementamos en todos los grupos de estudio. Otra cosa muy importante es que también sacamos suero de sangre, pues también para ver que los antígenos. Entonces también hacemos un frotis sanguíneo en el que también podemos observar la población de polimorfonucleados. También las pruebas histológicas no nomás incluyen el área transversal donde ocurre esta inflamación, sino también tienen que ver ciertos órganos del metabolismo, como está el hígado y el páncreas, porque también necesitamos evaluar esos cambios. Y pues actualmente estamos ya finalizando el proceso a 4 meses. Es el periodo de 4 meses. Actualmente me quedan 8 ratas que apenas están terminando su periodo de tratamiento. Soy licenciada en biología, pero estoy estudiando la maestría de biociencias. Estoy en el último semestre y ya pues estoy terminando mi tesis, que se titula Detección de Candida albicans como factor de agudización de problemas de hipersensibilidad. En esta tesis pues se trabaja principalmente lo que es la detección de este hongo microscópico que es perteneciente a nuestro microbioma, tanto en lo que es el tracto respiratorio, digestivo, y también lo que es la piel. Lo que hacemos aquí en el laboratorio es sacar muestras de pacientes específicos
que tengan reacciones de hipersensibilidad y que también presenten un tiempo definido de tabaquismo. Esto nos da pues signos clínicos específicos por el cual podemos determinar lo que es la presencia de este honguito y además también identificar lo que son las poblaciones celulares que existen en consecuencia de lo que es la respuesta inmunitaria, como lo son los eosinófilos. Pero básicamente es eso, todo se hace pues con trabajo de microbiología, se hace lo que es el cultivo del honguito y después se identifica por microscopía óptica. Sí, pues principalmente lo que hace es que aumentan las reacciones de hipersensibilidad. Esto quiere decir que los pacientes que se están analizando pues son más que nada más alérgicos a ciertos alérgenos que existen en lo que es el medio ambiente. También a consecuencia de este hongo pues aumentan las reacciones de hipersensibilidad y a su vez aumenta también lo que es la respuesta inmunitaria. Entonces principalmente pues es detectarlo para saber cómo manejar lo que es esta respuesta inmunitaria y a su vez pues tratar de generar pues innovaciones terapéuticas en lo que son como vacunas específicas a lo que es el hongo y pues controlarlo también para que no haya tantas reacciones de hipersensibilidad. Mi tema de tesis es una comparación de flora y fauna en el Campus 2 del 2022 y del 2024 también. Mi trabajo principalmente se centró en encontrar la diferencia del primer estudio realizado para buscar y saber si hubo un incremento de especies encontradas de flora y fauna aquí presentes en el Campus 2. Pues sí hubo un incremento, no fue tan significativo, pero sí fue poquito. Y también de la fauna, pues sí se encontró. Pues fueron más cactáceas, nopales y creo que esas fueron las principales. Y pues también introducidas principalmente en jardines de cada unidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido, un poquito de la historia de estas mujeres tan destacadas de aquí, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y es un claro ejemplo de toda la labor que desarrollan nuestras universitarias, pues no solamente son docentes ni investigadoras, también son amas de casa, abuelitas, y todo lo hacen con muchísimo amor. Por ello queremos reconocer y conmemorar el trabajo de todas las mujeres universitarias y de todas nuestras estudiantes. Esto es Conoce tu Universidad y el especial del Día de la Mujer. Mi nombre es Aide Santillán y agradezco a mi compañera Monse Núñez Corbera por ayudarme a llevar este programa hasta la comodidad de sus hogares. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas.